Buenos días, hermanos. Aquí estamos Ingela y Derek para un nuevo estudio bíblico sobre el libro de Romanos. ¿Oremos, Ingela? Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado. Gracias por este estudio bíblico, Señor, que tú nos permites hacer. Te queremos pedir que seas tú guiándonos, Señor, y que podamos entender todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Hoy día nos toca retomar en el capítulo 15, desde el versículo 14 en adelante. ¿Ya? Y primero que nada voy a pedirle a Ingela que lea hasta el 10 y leamos hasta el 21. Ya. Desde el 14 hasta el 21. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Uh-huh. Bueno, hasta ahí por ahora. Entonces hay que recordar algo, Ingela. ¿Conocía Pablo a los romanos? Creo que no. No, porque de hecho nunca los había visto y esta iglesia en Roma no fue fundada por él, a diferencia de muchas otras iglesias, ¿no es cierto?, en la región. Él no había llegado nunca hasta allá cuando escribe esta carta. Y, y entonces ahora va a ir explicando qué planes tiene, ¿ya? Fíjate que el versículo 13, el que leímos, el último que leímos la vez pasada, ya lo puedes ver ahí, parece como que fuera el cierre de la carta, ¿cierto? Porque parece una bendición. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero resulta que ahora empieza con otro tema. No había terminado ahí la carta, sino que, ¿qué es lo que dice el 14? Expresa su confianza en ellos. A ver, ¿de qué manera? ¿Qué dice de los romanos? El 14. Estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Están llenos de bondad. ¿De qué más? Bueno, eso dice aquí. Dicen Llenos que de todo conocimiento, ¿ya? conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Y que saben tanto, dice, está convencido de eso, de tal manera de que pueden amonestarse o enseñarse unos a otros, ¿cierto? Ya, eso es lo que dice, o sea, pone una confianza. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿para qué les escribe? ¿Para qué les escribió? Para recordarles. El 15, ¿no es cierto? Ahí dice, para hacerlos recordar, ¿ya? Por la gracia que me es dada en Dios. ¿Es importante acordarse las cosas o no? La memoria, sí, ya juega un rol importante, o sea, desde que uno se levanta, imagínate acordarse dónde está el baño, o acordarse dónde está la comida, o acordarse qué tengo que hacer hoy día, ¿ya? Y así de cosas tan básicas, también acordarse, por ejemplo, lo que dice acá, refrescarles la memoria, recordarles, ¿no es cierto?, sobre las enseñanzas del Evangelio. Eso es de lo que está hablando, ¿no es cierto?, de la fe. Entonces, el mensaje original, podríamos decir,
¿ya? Y hay muchas citas que nos hablan de esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el mismo Romanos 6:17, a ver, ¿qué dice? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahí tenemos parte de esa enseñanza que, ¿no es cierto?, Pablo les recordó aquí, ¿no es cierto?, que antes eran esclavos del pecado, pero ahora ya no. ¿Mm? Entonces, hay muchas enseñanzas que es bueno recordar. Son las enseñanzas básicas y por eso vamos a la iglesia, por eso escuchamos mensajes, por eso leemos la Biblia, ¿cierto? Por eso hacemos estudio bíblico, hacemos grupos de discipulado, porque nos ayuda a recordar. ¿Mm? Ujú, La memoria es frágil, se dice, ¿cierto? ujú. El ser humano se tiende a olvidar de muchas cosas que han pasado. Entonces, por eso es bueno recordar y nosotros también entonces tenemos que estar leyendo la Biblia, ¿ya? Para recordar, ¿m? Que no se nos olvide. ¿Y por qué más, ya? El 16, ¿por qué más dice que les escribió? Uno era para recordarles, porque él dice ya lo sabían, él no fundó la iglesia, pero, ¿ya? ¿Y por cuál es la segunda razón? Para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios. Ya, no, pero antes que eso, ¿m? ¿Cuál era cuál era su ministerio? ¿Por qué les escribió? Porque es un mensajero. ¿A quién? A los gentiles, po. Ujú, A ver, ¿cómo dice? Porque él es un mensajero de los gentiles. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Claro. Entonces, los romanos, la mayoría sin duda de la iglesia, eran gentiles. Seguramente también había judíos, como hemos hablado Ujú. en las veces anteriores, pero eran mayormente gentiles. Él se denomina entonces como un ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Ya? ¿Qué es lo que es ministro? ¿Qué entendemos por ministro? La palabra original es leitorgus, leitorgus en griego. ¿Ya? ¿Dónde más se ocupa No la sé. palabra ministro? ¿En el gobierno? En el gobierno, ¿ya? Es como el representante, el que ayuda al presidente, el servidor. Ujú. ¿Dónde más se ocupa? En la iglesia, po. En la iglesia. También se habla de ministro, ¿no es cierto? Normalmente esto significa el servidor público, ¿ya? El que ayuda y está, ¿ya? Pero también, fíjense en qué contexto está aquí este ministro de Jesucristo, habla de una ofrenda, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, dice que acá el comentarista John Stott, que como recuerdan es el que hemos seguido durante todo este periodo, dice que el verbo relacionado se usaba para servicios religiosos y rituales, el verbo leiturgeo, ¿ya? Entonces, acuérdense que en el Antiguo Testamento teníamos sacrificios y servicios Ujú. rituales Sí. religiosos, pero aquí está como tomando esa figura, ¿ya? Pero obviamente aquí no hay sacrificio muerto, ¿ya? Claro. Sino que él mismo había dicho Sacrificio vivo y santo. sacrificio vivo, ¿no es cierto? Romanos 12. Ujú, Y santificados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Mm? ujú. Dice acá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Él se compara como con un sacerdote, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la ofrenda de este sacerdote? Porque aquí no hay Los animales, gentiles. los gentiles, ¿no es cierto? Que se convirtieran, sí, po. Ujú. ¿Mm? Entonces está como poniendo el equivalente a que un misionero, que él era un misionero, ¿cierto? Claro. Viene a ser como un sacerdote de Dios. ¿Mm? Eh, y Isaías, ¿no es cierto?, ya había hablado de esto que había estado haciendo Pablo. Si puedes buscar Isaías 66:20. Isaías 66:20. Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén como ofrenda al Señor.
Irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas y en camellos, dice el Señor. Ujú. Como ofrenda, eso era. Claro, ¿no es cierto? Isaías ya anunció esto de que iba a haber algunos que iban a salir, ¿no es cierto?, a proclamar el mensaje de Dios lejos, ¿no es cierto?, de Israel. Y a él le tocó hacer esto, po, ir lejos, ¿m? A todas las naciones y traerlos como una ofrenda al Señor. ¿Viste que dice, las traerán a mi monte santo? Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo que todos los que evangelizan, de una u otra forma, ¿no es cierto?, son sacerdotes. ¿Mm? Ujú. ¿Y cuál sería la ofrenda? Las personas. Las personas que se convierten, ¿no es cierto? Y dice por eso, está agradecido el 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. En eso se alegra, Ujú. ¿no es cierto? En este servicio que él hace a Cristo Jesús. ¿Mm? 18 y 19. Dice, ¿de qué es lo que él se atreve a hablar? ¿Mm? De lo que Cristo ha hecho por medio de él. De lo que Cristo ha hecho, ¿no es cierto? Ujú. En eso se gloría, según el 17, ¿no es cierto? Eh, Dice, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Mm? Ujú. ¿Era obra de él entonces? No. No. Él está diciendo que no es obra de él, sino que es Cristo, ¿no es cierto?, que a través de él, ¿no es Ujú. cierto?, a través de él ha llevado a dónde, dice, a la obediencia de los gentiles. ¿Mm? A la obediencia de los gentiles. ¿Mm? ¿Por qué? Y no dice a la fe, ¿no es cierto? Bueno, que la resultante de la fe es la obediencia, Ujú. como hemos visto. Eh, por medio, dice, ¿no es cierto?, de mí. No se atreve a decir que es obra de él. ¿Mm? Él podría sentirse orgulloso y decir, oh, yo que viajé tanto, yo que planté todas estas iglesias, Ujú. tanta gente se convirtió por mí. Pero él dice, no se gloría en eso. ¿Mm? Solo dice en lo que Cristo ha hecho a través de él. Puedes ver, por ejemplo, 1 Corintios 3:9. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ya. ¿Ahí de quién otra persona estaba hablando? De Apolos, De creo. Apolos, ¿cierto? Entonces, él no está diciendo que es como obra de él, sino que es un trabajador, ¿no es cierto?, Ujú. que ha estado haciendo su parte. ¿Mm? Ujú. Un colaborador, también él se denomina en otras partes, ¿no es cierto? Pero lo que más le gusta es que sea como un instrumento, o sea, dice por medio de él. ¿Mm? También como embajadores, a ver, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ujú. Embajadores. El embajador es eso, ¿no es cierto? Es un representante del país que le corresponde en otro lado, Claro. ¿ya? Y entonces dice, es como que Dios exhorta a través de ellos. ¿Mm? Eh, de los embajadores, Ujú. ¿no es cierto? Bueno, entonces es muy importante porque yo creo que tenemos todos los seres humanos la tendencia a querer sobresalir y que las obras son nuestras. Mm. ¿Mm? Pero Pablo aquí con todo lo que hizo, él dice, no lo hice yo, lo hizo Cristo a través mío, yo fui un instrumento. Claro. ¿Mm? Ya, y fíjate en el mismo 18, ¿cómo lo ha hecho? ¿A través de qué lo ha hecho? Ha llevado a los gentiles a la obediencia, dice acá, A través de mi mensaje. de mi mensaje. Dice solo así porque la Reina Valera dice con la palabra y con las obras. ¿Cómo dice ahí el 18? Bueno, ahí dice, de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Claro, de la manera en que trabajamos entre ellas, eso sería obras, ¿cierto? Sí. Y mensaje, palabras. ¿Mm? Ujú.
Es cierto que las palabras que hablamos son muy importantes, Ujú. pero cierto que cuando hay una imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, un video hoy en nuestro tiempo, o una obra de teatro, o un hecho, ¿no es cierto? Le queda mejor a la gente, mejor registrado, ¿ya? No es solamente entonces hablar, sino que también obras. ¿M? Ujú. Por ejemplo, no sirve de nada que yo le esté diciendo a alguien como corrigiéndole, diciéndole que no tiene que mentir mientras que yo estoy mintiendo todo el tiempo, por ejemplo. Claro. ¿M? Eh, de Jesús nos acordamos, tenemos varias situaciones en las que nos acordamos de obras así que él hizo. No solamente le Ujú. enseñó. Claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna escena que te haya enseñado algo? Yo te voy a dar un ejemplo. A ver si te Dale. acuerdas. Por ejemplo, cuando tomó a los niños en sus brazos. Ay, sí, qué tierno eso. ¿Qué estás enseñando ahí? Amor. Dejad a los niños venir a mí, ¿no es Ujú. cierto? Lo dijo con palabras, pero él también lo hacía. No los Claro. echó a los niños. Ujú. Entonces nos da la idea, varias ideas, ¿no es cierto? Ahí enseñó que es importante tener el espíritu de un niño para entrar al reino de los cielos, pero también nos está enseñando que hay que cuidar a los niños. Claro. Por ejemplo, se acercó a personas pecadoras, Ujú. pobres, también enfermos, leprosos, gente que era rechazada. ¿Y qué hacía él? Iba. Se acercaba. Ujú. Los sanaba, no solamente los sanaba, sino que también los tocaba, estaba con ellos, fue a comer a casa de publicanos, pecadores, ¿te acuerdas? Ujú. Mateo. Sí. Esos son actos también, ¿no es cierto? Que dejan más de las palabras. Sí, ¿cómo se llamaba el que era muy bajito y que se subió en... Ese es Mateo. Saqueo, Ah, ya, sí, porque me lo... Ya sé. saqueo. Es que Ajá. Mateo también era publicano, Ujú. pero en realidad la casa de él fue la casa de Saqueo, Ah, ¿ya? Otro hecho impactante también, cuando él escribe en el piso, ¿te ujú. acuerdas? En el Sí, lo suelo, de la... cuando querían apedrear a una mujer. Ujú. Entonces ahí nos enseña algo del perdón, del arrepentimiento, el perdón, pero ir y no pecar más. Entonces Jesús lo hizo. ¿M? Ya, ¿y qué más es este ministerio? No solamente con palabra y con obra, sino que el 19, ¿qué más dice? ¿Cómo ha sido el ministerio de Pablo? El 19, Ingela. Ujú. Em, señales milagrosas y Ya, maravillas. señales y milagros, ¿no es cierto? ¿Las señales de qué eran? De Cosas, por ejemplo, o sea, una una... señal es una evidencia de algo. Sí, por ejemplo, cuando Jesús convirtió el... Cuando habían dos panes, creo, o tres panes. Claro, pero eso quizá es un milagro, Sí, porque es es algo verdad. sobrenatural, o por ejemplo el poder que él demostró cuando, Resucitó a... claro, o cuando el mar se calmó. Ah, ¿M? ujú, Pero también señales eran, todo esto que pasaba que eran señales del reino de los cielos, ¿m? ujú, ¿cómo qué? Que apoya su significado. ¿M? Y todo eso dice que siguió al apóstol Pablo en su ministerio. Ujú. ¿M? Y dice, y por el poder del Espíritu Y de por el Dios. poder del Espíritu lo deja como un poco separado, ¿cierto? El poder del Espíritu. Todo esto era prueba, ¿no es cierto?, de que él era apóstol. O sea, todas estas cosas eran para apoyar su ministerio. ¿M? Por ejemplo, busquemos Hebreos 2:4. ¿Ya? Dios apoyó a los apóstoles, ¿no es cierto?, para certificarlos, podemos decir así, de que ellos eran escogidos por Él con todas estas señales, milagros, muestras de poder de Él, ¿no es cierto?, de Dios. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Claro, es la Según su manera de voluntad. confirmar, ¿ya? Ujú. Que ellos eran los apóstoles. Y como tú dijiste, esto del Espíritu Santo es algo que va aparte, ¿no es cierto? ¿Por qué aparte? Eh, sí, podríamos decirnos cuál es el poder del Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, claro, leyendo también Hebreos decía dones del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Para qué Es son los dones? para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo no es que solamente se muestre
haciendo un milagro o algo Ujú. espectacular, ¿ya? Sino que, ¿cómo habla? A ver, Dones. Y algo más. A ver, Efesios 6:17. Claro, entrega dones, pero hace algo más sí, hace varias fundamental. cosas. 6:17 dijiste. Ujú. Pues, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Ya? Ah, La espada del Espíritu, ¿no es cierto? es la palabra de Dios. La manera más habitual, la manera más habitual de actuar del Espíritu es mediante la palabra. Sí, es verdad. Inspirando cuando uno la lee, cuando uno la estudia. Él nos inspira para entender Sí. el mensaje de Dios. Eso es lo más importante y más cotidiano. Ujú. ¿Mm? Porque si no, son palabras humanas nomás. ¿Y cuánta gente lee quizás la Biblia y no entiende? Ujú. ¿Ya? Si es que no lo guía el Espíritu. eh, y veamos, por ejemplo, Primera Tesalonicenses 1:5. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. Primera Corintios 2:4. Buscaste Segunda Tesalonicenses, por eso no me... No, si era primero. ¿Leíste 1:5? Primera Tesalonicenses 1:5. Ay, no, segunda, sí, perdón. Ya, te leo. 1:5, Primera Tesalonicenses. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Ya. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Que en el fondo el Espíritu, el gran trabajo que hace permanente es confirmar la palabra de Dios y hablar, ¿no es cierto? A cada persona. Y 16, perdón, vamos a ver, que en el fondo cada conversión, ¿no es cierto?, que hay es porque el poder del Espíritu Santo actúa. Eso está en Romanos 2:4. A ver, Romanos 2:4. Búscate Romanos 2:4. Creo que es eso. Vamos a ver, Ok, está la memoria. Aunque es que está larguito, pero al final dice... te voy a leer la última parte del 4, ¿ya? ¿Ya? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ujú. Igual, sí es eso, ¿ves? ¿O cómo que no? Sí, Ah, ya. ya. Entonces, con todo esto, ¿no es cierto? Y fíjense que, ¿cuál era el ministerio de Pablo? ¿Mm? Ahora seguimos, volvemos a Romanos 15:19, el 19 al 22. ¿Qué fue lo que él dijo que había sido su ministerio? Predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído. Predicar la buena, donde nunca antes se había El nombre de Cristo. oído el nombre de Cristo. O sea, él tenía una misión, o podemos decir una vocación, un llamado de Dios a ir y predicar donde no se había oído antes. Ujú. ¿Ya? O sea, ser un pionero. ¿Mm? Claro. ¿Te acuerdas más o menos de eso se puede leer en el libro de los Hechos, lo que fueron los viajes misioneros? Imagínate los viajes, no había aviones, no había autos, ni ferrocarriles, ni... ¿Cómo se viajaba? Con mi burrito o caminando. Caminando, O quizás burrito. algunos tramos tenía apoyo de algún burrito o caballo, no creo, porque los caballos eran usados por los poderosos, ¿ya? El ejército tenía caballos. Pero no todos tenían burritos. No, pues no, sí. Y también el en barco, pues, En por barco, el sí, mar también. Mediterráneo. Pero los barquitos, ¿te imaginas cómo eran o no? Mini. De madera, bastante chicos, a vela, sin motor, dependían que hubiera viento para poder avanzar, bastante vulnerable ante una tormenta. ¿Te acuerdas que él naufragó una vez? Creo. En uno de estos viajes naufragó y fue a dar una isla, la isla de Malta. Todo eso está en el libro de los Hechos, ahí lo podemos leer. Partió, ¿no es cierto?, el primer viaje desde Antioquía, en Siria, ¿ya? Y luego, si uno mira el mapa, son como círculos, porque él volvía, pasó a Jerusalén, ¿no es cierto? Y llegó hasta
tenemos descripción en el libro de los Hechos hasta lo que hoy día es Grecia. Pueden buscar todos en un mapa, en Google Maps o como quieran, ¿no es cierto? Tenemos hartas herramientas hoy día. Hoy día es Grecia. Y ahí era la provincia de Acaya, Corinto y Macedonia, más al norte, que hoy día de hecho es un país, Macedonia. Ujú. Y ahí estaba Tesalónica, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y dónde está Ilírico? No sé. Ya, mira, Ilírico es como de esa península de Grecia hoy día, es al lado occidental, al mar Adriático. ¿Mm? Y eso es lo que hoy día, si ustedes lo buscan, está Albania, un país que se llama Albania. ¿Ya? Y eso no está contado en el libro de los Hechos. ¿Ya? Pero también es cierto, porque él dice que hasta el Ilírico. ¿Mm? Ujú. También es cierto que hay un par de años en que no hay relatos de un par de años. Cuando él estuvo en Tesalónica, ¿ya? Y antes de devolverse, perfectamente puede haber cruzado, porque había caminos, ¿no es cierto?, que habían construido los romanos, cruzado en el fondo esa península hacia el otro lado del mar. Tesalónica da, ¿no es cierto?, a un lado del mar y de la península al otro lado es Iliria. Era la otra provincia romana de Iliria. ¿Mm? Entonces perfectamente puede haber sido, ¿ya? Porque fue un tiempo largo, como digo, de un par de años. ¿Mm? Entonces, para él lo importante era llegar donde otros no habían llegado, ¿ya? Ese era lo que él consideraba, dice acá, su misión apostólica. ¿Mm? Ahora leamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice, ¿no es cierto? Toma incluso cita Isaías 52, 15 en el 21. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Ya? Él sentía que esa era su misión. ¿Y qué más decía el 20? Que a él no le gustaba fundar sobre... ¿Cómo? ¿Qué no le gustaba el Eh, 20? ¿Qué no era parte de su misión? eh, Predicar donde otro ya ha comenzado una iglesia. Claro, o sea, era como, por eso dice acá, Pero sí lo sobre hacía fundamento. igual, o sea, lo ha hecho. Lo hizo, pero su misión era, de hecho a los romanos les Ujú, está predicando y hablando por una carta, ujú, ¿cierto? Pero a él no le gustaba, digamos, gastar su tiempo donde había otro que ya había fundado una iglesia, sino que a él le gustaba ir y fundarlas él, ujú, ¿ya? Eso era en lo que él sentía que era su llamado. ujú. ¿Mm? Bueno, lee ahora por favor del 22 al 33, capítulo 15, 22 al 33. Ya. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en otros lugares, en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, que nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Hasta ahí hoy día, ¿cierto? Entonces, a él retomamos ahí
él tenía súper claro que hay distintos roles en la iglesia, ¿cierto? O más que la iglesia en el reino de Dios, ¿ya? La tarea pionera de evangelizar era una tarea que a los gentiles, ¿ya? Porque todos los apóstoles lo que hicieron fue fundar la iglesia, ¿cierto? Ujú. Pero a Pablo Dios le dio, o Cristo le dio esta tarea personalmente de ir y predicar a los gentiles. Sí, ¿Mm? pero igual quería ir a ver a los romanos. Ya, pero ahora vamos a entender cómo y por qué, en lo que leíste, ¿ya? Pero su intención de trabajar era esa. ¿Mm? Y lo que él hacía, estaba un tiempo, enseñaba, sentaba las bases y después había pastores locales, ¿no es cierto? Obispos, presbíteros, ¿no es cierto? Que se quedaban al cuidado pastoral. ¿Mm? De esas iglesias y ellos seguían evangelizando. No es que Pablo cuando dice todo lo he llenado del evangelio, no es que toda la gente, ¿no es cierto? Sino que es una manera de decir en toda un área. ¿Mm? Pero seguramente no en todos los pueblos, sino que él iba a las grandes ciudades, ahí fundaba las iglesias y después esas mismas iglesias seguían la labor evangelizadora. ¿Mm? Bueno, y ya vimos incluso que de Apolos, ¿no es cierto? Él dijo sobre Apolos, ¿no es cierto? En Corinto, yo sembré Ah, sí. y Apolos regó. Pero El crecimiento lo ha lo dio. dado Dios. O sea, que el que hace la obra en realidad es Dios. Claro. Apolos y él eran instrumentos. ¿Ya? Lo mismo para nosotros y tenemos distintas funciones. ¿Te acuerdas que vimos algunas semanas atrás sobre los dones que Dios ha dado a la iglesia? Son distintos, distintos, ¿no es cierto? No todos podemos hacer lo mismo, no todos somos evangelistas ni pioneros. Algunos quizá, otros tienen que pastorear, otros tienen que enseñar, servir en distintos modos. ¿Mm? Eh, pero dice, ¿no es cierto? Esta convicción, dice el 22, por esta causa, aunque él quería hace tiempo ir a ver a los romanos, ya no ha podido. ¿Mm? Y también así empezaba el libro o la carta de Romanos en 1:13, ¿ya? Aunque tenía muchas ganas, pero él no había podido. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la tarea, ¿ya? Que Dios le había encomendado. ¿Mm? Y, ¿Y por qué, no es cierto? Ahora nos va a hablar de planes de viaje. Porque quería ir a España, entonces de paso iba a pasar. Claro. ¿Cuáles son sus Pero planes de no viaje? lo puedo hacer, ¿o sí? No sabemos. A ver, ¿cuáles son los viajes que cuenta aquí en estos versículos que leíste? Em, ¿Dónde va a ir primero? Espérate, déjame encontrar cómo se llamaba eso. ¿Dónde va a ir primero? A Jerusalén, ¿no? A Jerusalén, Para dar la ofrenda. ¿ya? Después de Jerusalén, ¿a dónde iba a ir? A España y de paso a ver a los romanos. Iba a pasar por Roma, Ajá. España. Entonces, donde él estaba, que era ¿Dónde? en Grecia, en ese momento cuando está escribiendo, iba a ir hacia el oriente. Bueno, que la sabemos, pues ya. ¿Cuándo? Escúchame. Ok, ya. Jerusalén está hacia el oriente de Grecia, ¿ya? Ya. Hacia el este, hacia el oriente. Ya. Entonces iba a viajar para allá, más de 1000 kilómetros. Ya. Después de Jerusalén a Roma, ya, Ya. unos 2500 kilómetros. O sea, ahí va hacia el oeste. Y después a España queda más hacia el oeste, ¿cierto? ¿Te acuerdas del mapa? Sí. Todos pueden mirar un mapa. Roma está como en la mitad, o sea, Italia, en la mitad del mar Mediterráneo, podemos decir. Al oriente, Jerusalén, que está donde se acaba el mar, ¿no es cierto? En la mitad Roma y más al otro lado, en el extremo del mar Mediterráneo está España. Y de ahí ya empieza el océano Atlántico. ¿Cuántos chiles recorrió? Imagínate todos los kilómetros que recorrió. Y esos viajes que estaba planeando hacer son como 5000 kilómetros. ¿Ya? Oh. Y no tenía avión, no tenía, ya, lo iba a hacer en estos medios. Entonces es algo que él ya a esa altura, cuando escribe la carta, ya llevaba un ministerio como de 10 años, que había hecho todos estos viajes misioneros. ¿Y has quedado con Eva? No se sabe, ¿no? O sea, se sabe ahora, no lo tengo a mano, pero él puede haber tenido del orden de 40 y tantos años, 50. ¿Cuándo conoció? ¿O ahora? No, en este momento. ¿Ya? Algo así. Llevaba ya 10 años de ministerio viajando y todavía tenía estos tremendos viajes planeados, ¿ya? Sí. Y dice el 23,
dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ahora él se da cuenta que él ya va a poder, él estaba buscando ir más allá, a lugares más lejanos, ¿ya? España, ¿ya? Que ustedes busquen un mapa del Imperio Romano, ¿ya? En Google tú pones y te sale al tiro el mapa. Se van a dar cuenta que el Imperio Romano era todo alrededor del mar Mediterráneo, ¿cierto? Y España era el límite más occidental, más al oeste, ¿ya? Entonces, él dice, ya, en estas regiones ya no me queda, quiero ir más allá, porque su misión, ¿cuál era? Ir a lugares en primer lugar, ¿ya? Y ahora él dice, bueno, ahora ya entonces puedo hacer planes de ir más allá. Y su plan en realidad era España, ¿ya? Pero él ve que en el camino entre Jerusalén y España puede parar en Roma, que está como a mitad de camino. ¿Mm? ¿Y cuál es el motivo? ¿Les va a ir a fundar otra iglesia? No. No, ¿no es cierto? Ya había una iglesia. Ujú. ¿Cuál es el motivo que él dice? ¿No es cierto? Déjame encontrarlo. Desea verlos, primero dice el 23. Hace muchos años que desea verlos. ¿Qué más? ¿Qué más podía pasar en Roma? O sea, el 29 dice, cuando vaya estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. O sea, Sí, sí, y básicamente también... los quería ver, ¿o no? No, pero antes también dice otra cosa. ¿Dónde? Dime, ¿dónde? Búscalo, búscalo. ¿Mm? El 24. Sí, dice, luego de disfrutar de la compañía de ustedes. Ujú. Podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Podrán ayudarme con lo necesario, ¿cierto? ¿Qué puede hacer eso? Cosas materiales, plata, Claro. quizás acompañarlo en alguna parte del viaje, que algún hermano lo acompañara para que no fuera solo, ¿ya? Darle ánimo y él esperaba estar un tiempo también descansando. Ahora le tocaba antes de eso una misión, que era ir a Jerusalén. Jerusalén. Ujú. Y por lo que dice al final estaba orando porque había toda una lucha por ir. Sí, porque habían algunos que tal vez no lo iban a aceptar, algo así. ¿Verdad? Exactamente, ya vamos a llegar a eso. Ujú. ¿Ya? ¿Qué es lo que iba a ir a hacer a Jerusalén? Dar una ofrenda de Macedonia y Acaria. Claro, dice el 25, dice, más ahora voy a Jerusalén. O sea, es como que ya se estaba yendo. Parece que ya se estaba subiendo al barco, ¿cierto? Era inminente su partida. Los de Macedonia y Acaya, hoy día Grecia, ¿no es cierto? ¿Mm? Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en Jerusalén. La iglesia, los santos estaban muy pobres. Ujú. Entonces él había pedido hacer una colecta, una ofrenda especial para ir en ayuda, y ahora él quería ir personalmente a llevar la ofrenda. ¿Mm? ¿Por qué habría pobreza en Jerusalén? Mira, no se sabe exactamente, pero si tú busca por ejemplo Hechos 11:27 y siguiente. Hechos 11:27 y siguiente. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Ya. Y cada uno dio lo que podía. Hay algo, ¿no es cierto? Un profeta había dicho que iba a venir una gran hambruna. Puede ser que haya venido esto, o sea, es como decir la economía andaba mal, ¿cierto? Complementariamente, ya, también se dice que los hermanos quizás de Jerusalén no administraron muy bien lo que tenían, porque al principio daban todas las cosas, vendían sus propiedades, ¿te acuerdas? Para tenerlo todo en común, ¿ya? Eso está en Hechos 2:44. ¿Mm? Que bien, digamos, la generosidad, pero, Ingra, pero también hay algo de que probablemente hayan administrado mal. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si tú tienes una fábrica o una propiedad, ya la tienes. No importa cómo la tuviste, si la heredaste o la compraste. Y, por ejemplo, esa propiedad o esa fábrica sirve para producir algo. Y si tú la vendes, supongamos vale 100 millones algo.
¿ya? Pero mientras la tienes, por ejemplo, la puedes arrendar. Sí, va a producir más dinero de ese. Y durante todo un periodo de tiempo, por ejemplo, al año, no lo sé, supongamos recibe 5 millones o 6 millones en arriendo. Te está produciendo algo, ¿entiendes? En cambio, si tú la vendes, ok, te entran 100 millones, pero durante un tiempo te vas a consumir esos 100 millones. Y después ya no va a salir más, o sea, ya Claro, no la tienes. es como la jubilación. ¿Mm? Si tú te gastas la plata ahora para la jubilación, no vas a tener la plata después para la jubilación. Entonces, había gente, hermanos, que se habían convertido en Jerusalén y que tenían propiedades, que tenían, ¿no es cierto? Y al parecer, puede haber sido una causa también que no administraran bien esto y que simplemente, ¿no es cierto?, eso también contribuyera a la pobreza. ¿Mm? Eh, Dice acá, por la buena voluntad. ¿Mm? La buena voluntad hicieron una ofrenda. Y ahí está la palabra koinonía en el original. ¿Ya? Koinonía, que es compartir. ¿Ya? Comunión, compartir. Y creemos que, ¿no es cierto?, aquí Pablo, como él mismo hizo este llamado a hacer esta ofrenda, para él era muy importante la ofrenda y él quería ir a entregarla personalmente. Imagínate que si tú quieres ir a España, que queda hacia el oeste, vas vía Jerusalén, que queda hacia el este. No es muy, ¿no es cierto? Es porque él tenía una misión que él encontraba importante hacer en Jerusalén. Pero no se podía mandar la plata de otra manera. No, porque no había banco, no había transferencia electrónica. Esto piensa que ni siquiera había billetes, pues esta cuestión eran monedas. Eran quizás algunas joyas, ¿ya? No es como eran que, monedas. si es que tú puedes mandar una carta, no podías mandar como... Es que se la iban a robar. O sea, esta plata no es como, no había bancos como para transferir. Tú le entregas al banco acá y ese banco le paga vía electrónica al banco de allá y tú la sacas la plata allá. No existía eso. Claro, pero... Entonces tú tenías que llevar las monedas como tal. ¿Mm? Entonces tenía que ser alguien responsable. Claro. Alguien muy cuidadoso. Para él era muy importante. ¿Ya? ¿Y por qué dice que es el 27? Mira, da una explicación aquí. ¿Por qué querían participar los gentiles en esta ofrenda? Los de Macedonia y Acaya, porque los de Judea le habían predicado y ellos sentían como una deuda. O sea, claro, no es que lo hubieran predicado ellos, sino que de ahí había nacido el Evangelio, ¿cierto? Y habían nombrado a misioneros que fueran, o sea, está diciendo el beneficio espiritual ha venido, entonces yo también me siento deudor, al menos, ¿no es cierto?, en lo material de retribuir. Y acuérdate que acá, tú, ¿por qué crees que podrían ser que, porque fíjate que Pablo dice que la ofrenda de mi servicio sea acepta? ¿Por qué Pablo tendría dudas y oraba a Dios de que no aceptaran la ofrenda? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Si alguien llega, tú estás en problemas y no acepta el regalo, ¿por qué podría ser? A ver. Por el orgullo humano. Orgullo humano, pero orgullo humano, sí, bien tercos los israelitas, pero ¿quiénes eran los gentiles? ¿No es cierto? Ellos como pueblo tenían una relación como de menosprecio, pero Pablo lo que había hecho justamente, y lo explica acá en Romanos, que todos somos como del mismo olivo. ¿Te acuerdas de esa figura del árbol? En que dice que los gentiles fuimos como puestos como una ramita, como un injerto. Y el olivo originalmente, ¿quién era? Era el pueblo de Israel. Entonces, la idea de Pablo de que todos seamos una sola, ¿no es cierto?, una sola comunidad. Primero, los gentiles tuvieron a bien, o sea, ellos se dieron primero y mandaron esta ofrenda. Pero también se podían volver arrogantes los otros y decir, no, yo no acepto. Entonces, para Pablo era una misión mucho más que simplemente acarrear plata, ¿cierto? Y a él le preocupaba que esto fuera realmente entendido de una manera espiritual. Bueno, y tiene planes para ir a España, ¿cierto? Lo menciona aquí 2 veces, en el 24 y en el 28.
En el 28, sí. Él tenía la idea de ir hasta España, ¿no es cierto? Luego de pasar por Jerusalén. ¿Mm? Las regiones, ¿no es cierto? Estas donde, a ver, búscate en 2 Corintios 10:16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. De esta idea ya se lo decía a los corintios. Los corintios estaban en Grecia, ¿ya? Más allá. Ok, si en Roma ya había alguien más trabajado, ¿qué quedaba más allá? España. Y los límites del imperio, quizás Pablo también se imaginó, no lo menciona España, que hacia el oeste, pero hacia el noroeste, ¿qué más había? ¿Te acuerdas? Estaba la Galia, que es Francia, lo que es Alemania hoy día, los bárbaros, incluso hasta Bretaña, en la isla de Gran Bretaña. Quizás lo pensó, quizás se lo imaginó. Quiero llegar hasta los límites del imperio. ¿Llegó a España o no llegó a España? ¿Sabemos? No dice en ninguna parte, ¿no es cierto? Porque el libro de los Hechos termina cuando él está en Roma. Pero puede ser que haya ido más allá. En la Biblia no nos dice si él logró ir a España o no. ¿Dónde fue que murió? En Roma, ¿ya? Entonces probablemente no. Probablemente, pero mira, hay otras historias. Por ejemplo, hay una carta de Clemente de Roma a los Corintios que se data en el 96, año 96, ¿ya? Y donde habla de que Pablo, de noble fama, heraldo del Evangelio, a todo el mundo enseñó la justicia y llegó a los límites de Occidente, a los límites de Occidente. ¿Cuál es el límite de Occidente? España, del Imperio Romano. Entonces, este Clemente no está en la Biblia, pero este sí le escribió una carta a ellos diciendo que Pablo había llegado a los límites del imperio. ¿Qué puede haber pasado? Que él primero fue en Roma, llegó preso allá, y es posible que en algún momento lo hayan dejado libre, y en ese rato, 2, 3 años quizás pasó, fue a España y allá, o de vuelta en Roma, lo arrestaron, ya durante el emperador Nerón, que él persiguió a los cristianos. ¿Ya? Y la oración. Es importante la oración, parece, para Pablo, ¿cierto? Los últimos versículos. ¿Y cuáles? Dice que le ayuden a orar por él. ¿Cuáles son los 3 motivos? ¿Ya los vimos? 31. Que libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Sí. ¿La segunda? Que estén dispuestos a aceptar la ofrenda. Sí. ¿Y lo tercero? Que pueda ir a verlos con un corazón alegre. Exactamente. Ahí están los 3 motivos de oración. Y le dice que le ayuden a orar. ¿Ya? ¿Qué crees tú? ¿Dios contestó la oración a estos 3? Yo creo que sí, pero no sé. No, pues, a ver, el segundo, ¿sabemos de si fue aceptada la ofrenda? No sé. No sabemos, no está mencionado. Y Lucas, que escribió el Hechos de los Apóstoles, tampoco lo menciona. Pero él sí sabía de esta ofrenda, porque andaba con Pablo. Entonces, ¿por qué no lo menciona? Bueno, creemos, lo más probable es que sí la aceptaron. ¿Ya? La primera, ¿cómo le fue con esto de los rebeldes que estaban en Judea y que siempre le andaban haciendo oposición? No sé. Le fue, Dios lo logró librar, no lo mataron, ¿no es cierto? Claro, se logró arrancar de que le hacían varias trampas, pero al final igual lo tomaron preso, ¿cierto? Y la tercera, que pudiera ir a Roma, ¿pudo hacerlo? Sí. Sí, porque fue a dar a Roma preso. Pero, Entonces pero, quizás no era como él le hubiera gustado, pero Claro. conoció a los hermanos de Roma, ¿cierto? Los conoció, porque fue a dar allá. O sea, a veces la voluntad de Dios no se hace en el detalle como a nosotros nos gustaría, Claro. pero sí, ¿no es cierto? Dios le concedió esto de ir a Roma. Sí. Una pregunta que en Hechos, cuando Pablo estaba preso, aparece que los hermanos estaban orando por él. ¿Esos eran los hermanos de Roma o no? No, era donde estaba preso en Hechos. ¿Dónde estaba preso? En Roma, pues, ¿no? Entonces sí, pues eran los hermanos, pero yo creo que más allá de los de Roma, él por medio de las cartas se relacionaba con muchas iglesias,
los corintios, ¿cierto? Y oraban por él también. ¿Mm? Entonces, no siempre Dios responde con lo que nosotros queremos. Por eso es una lucha, esto que él dice. Perdón, ¿Ya? es que era Pedro el que estaba en la casa. Claro, era Pedro. ¿Ya? Dice, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Mm? Y son estas tres peticiones. Es una lucha a veces porque cuando oramos es, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Mm? No sabemos muchas veces. Y también puede ser entendido una lucha porque a veces nos cuesta orar. ¿Mm? Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Sí. Por eso Pablo decía, bueno, que se haga la voluntad. ¿Mm? Que se haga la voluntad de Dios. Y así oró Jesús también, ¿no es cierto? En el Getsemaní. Que se haga tu voluntad, le dijo a Dios, y no la mía. ¿Mm? Así que, ¿cómo terminó la historia? No tenemos todos los detalles. Sí sabemos que Pablo murió en Roma. Es probable, ya, que haya tenido un tiempo de libertad, y es probable también, por lo que tenemos de otra fuente, de esta misma carta de Clemente, que haya ido hasta los límites occidentales del imperio, es decir, España. ¿Ya? Lo importante es que él tenía súper claro cuál era su misión, él conocía la voluntad de Dios y siempre estaba tratando de cumplirla. ¿Mm? ¿Oremos? Señor, te damos gracias porque tú has mandado, has tenido en toda la historia de la iglesia y antes en realidad en tu historia, en nuestra vida, la historia de la humanidad, Señor, intervenciones donde ha habido siervos tuyos que de una u otra manera han llevado tu mensaje. Los profetas, antes los patriarcas, después Señor Jesucristo, que dejó estos apóstoles como Pablo, que le diste la energía, la salud, la convicción por medio de tu espíritu de llevar a lugares donde nunca antes había escuchado tu nombre el Evangelio. Y de esa manera, por todo el imperio romano, por todo el mundo conocido de ese momento, Pablo fue, predicó y a su vez después los cristianos siguieron predicando y extendiendo el Evangelio. Señor, ayúdanos a cumplir con lo que tú tienes para cada uno, entendiendo, Señor, que a cada uno nos llama a cosas distintas, en comunión, unos con otros, que nos podamos apoyar, Señor, que podamos también no distraernos quizás con las cosas menos importantes, sino que tengamos claro qué es lo que tú quieres para cada uno. Señor, ayúdanos a buscar tu voluntad y también a aceptarla en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Chao.